Aquí conmigo Miguel Ángel del Barrio, socio de auditoría y líder en servicios de fibras en México, que son estas organizaciones de las que vamos a hablar aquí, de Deloitte, para justamente platicar con ustedes acerca de algunas de las opciones que se abren ahora que el gobierno federal ha tomado al sector energético, le ha dado una vuelta que nos permite proponer fuentes de riqueza, fuentes de desarrollo a través de este tipo de instrumentos. Miguel Ángel, me da mucho gusto verte, como siempre. Muchas gracias, Pedro. Y buenos días a tu auditorio, muchas gracias por tenerme. No, al contrario. Cuéntanos sobre este tipo de fibras que se han venido abriendo como opción. Correcto, Pedro. Ya lo decías hace un instante, la primera vez que escuchamos acerca de este instrumento fue justamente en la ceremonia del tercer informe de gobierno, pero no es sino hasta la semana pasada, el día 17 de septiembre, Pedro, donde de manera oficial se hacen los cambios a la ley del impuesto sobre la renta y a la circular única de emisoras, donde formalmente ya se le da cabida a este nuevo vehículo denominado FibraE. Y creo, Pedro, que la mejor manera de entender a FibraE es platicando un poco de su antecesor. Su antecesor son los fideicomisos de bienes raíces, mejor conocidos como fibras, las fibras tradicionales, que surgieron ya hace 4 años. En marzo de 2011 se dio la primera fibra mexicana, a pesar de que ya en otras partes del mundo era un vehículo que tenía cerca de 50 años de existencia. Nos llegamos un poquito tarde. Un poquito. Pero finalmente surgió y con un muy buen apetito de los inversionistas, Pedro. Su antecesor, ya lo comentaba yo, nació como la idea de integrar portafolios de bienes raíces que generaban ingresos por arrendamiento. De esa manera, Pedro, se logró que el inversionista que usualmente solía adquirir inmuebles para su renta tuviera una alternativa. Esta alternativa constituía que justamente a raíz de integrar estos portafolios de bienes raíces, las personas pudieran tomar pequeñas participaciones en estos portafolios, convirtiéndose de alguna manera en dueño de estos inmuebles, dueño de una pequeña participación, sin embargo, diversificando por un lado los riesgos de la desocupación, riesgos geográficos, porque también la clientela se daba en prácticamente toda la República, e inclusive en términos de sector, porque también los clientes de estos portafolios pues, se ubican prácticamente en todos los sectores de la industria mexicana. Sí. Este antecesor, conocido ahora ya como fibras tradicionales, también tenía el gran atractivo de que generaba un rendimiento fijo, al igual que sería el equivalente a una renta para quien tiene un inmueble, y las minusvalías o plusvalías que pudiera llegar a tener el portafolio a través también de la valorización que a través del mercado de valores tenía el certificado. Habiendo entendido el antecesor, Pedro, podemos ahora llegar directamente al tema de la FibraE. La FibraE, justamente, Pedro, es exactamente lo mismo que acabamos de describir en términos de portafolios de bienes raíces, pero hablando de proyectos de infraestructura. Proyectos de infraestructura que pueden abarcar activos tales como activos concesionados. Por ejemplo, en este instrumento, además de proyectos del sector energético, pueden caber carreteras, aeropuertos, terminales marítimas, plantas de tratamiento de agua, alcantarillado, y de igual manera pueden entrar troncales de telecomunicaciones, pueden entrar líneas de distribución, es decir, ductos o plantas generadoras de energía y distribución. Nos parece que esto da una alternativa muy interesante de inversión para las personas, porque las personas podrán de cierta forma incorporar a su portafolio un nuevo instrumento con un riesgo diferente al del portafolio inmobiliario, pero también creo que tiene un propósito muy relevante para las personas morales que actualmente tienen este tipo de proyectos en su inversión. Creemos que esto se convertirá en un muy corto plazo, Pedro, en sobre todo la manera de que estas personas que invirtieron, que le apostaron a proyectos de infraestructura, puedan acceder a capitales en financiamiento a través de la salida a la bolsa de valores. Ellos podrán obtener a menor costo, a un costo más competitivo, estos capitales, y la intención que nosotros vemos detrás de esto para el gobierno federal es que justamente estos inversionistas que le apostaron a proyectos de infraestructura puedan utilizar esos recursos que recojan de los inversionistas, de nosotros, Pedro, para ubicarlos en nuevos proyectos de infraestructura. Esa es un poco la intención que nosotros vemos detrás de estos vehículos. Como tal, Pedro, pensamos que estos vehículos también tienen un componente de renta fija, puesto que dentro de sus reglas
el 70% de las inversiones tienen que estar ya en proyectos estabilizados. ¿Qué quiero decir con estabilizados, Pedro? Son proyectos que ya están generando ingresos. Exactamente. Esto le traerá indudablemente a los inversionistas, además de diversificar su portafolio de inversión, una atractiva alternativa para recibir también una especie de renta. Un menor nivel de riesgo. Correcto. Una rentabilidad prácticamente garantizada y con ello un instrumento más que le permitirá al inversionista mexicano o al inversionista en lo general tener esta nueva alternativa, vieja en el mercado, así es, pero nueva para nosotros, en lo que en otro tiempo este tipo de fibras, bueno, ni siquiera eran pensables en función de una coparticipación de capitales público-privados en este tipo de instrumentos. Creo que estas fibras E van, no tradicionales, van a traer mejores, extraordinarias, muy buenas expectativas de crecimiento y creo que es una extraordinaria opción que no sé hasta dónde se pueda multiplicar, hasta dónde venga su techo, pero pues en función de los proyectos que se propongan, yo creo que en esa misma medida vendrá un amplio espectro que será aprovechado por este tipo de fibras como una forma de promover una mayor circulación de dinero. Definitivamente, Pedro. Y además se veía como una alternativa necesaria, puesto que había que complementar de cierta forma las reformas estructurales que tenemos en materia de energía y telecomunicaciones. Esta parece ser una vía muy interesante para hacerlo, puesto que será una vía para que las personas que invirtieron en este tipo de proyectos liberen recursos y hagan nuevas inversiones en este tipo de activos tan necesarios para el país. Y desde el punto de vista del inversionista, también tendrá esa tranquilidad que le otorga un instrumento que tiene ciertas características fijas, porque recordemos que prácticamente todos estos proyectos de infraestructura tienen cierta interacción con el gobierno federal, ya sea como su cliente, que puede ser el principal cliente de estos proyectos, o como un regulador de su manera de operar. Entonces creemos que también para el inversionista, para las personas que nos escuchan, puede ser muy atractivo invertir, apoyar de cierta manera también el desarrollo de la infraestructura del país, y también para las AFORES, porque esa será una forma en la que indirectamente cada uno de nosotros pueda invertir en estos instrumentos. Y con en las AFORES con grandes volúmenes de dinero, los rendimientos son interesantes y esto trae como resultado el que usted de una manera directa también resulta beneficiado. Son instrumentos largamente esperados en nuestro país. El marco regulatorio legal que ahora le ha dado un impulso a la reforma energética nos permite tener estas fibras como una opción y creo que valdría la pena que hubiera una especie como de zoom, ¿no? Que lo vieran ustedes más de cerca. Yo creo que a través de Deloitte ustedes, así como con Miguel Ángel del Barrio, como con todo su equipo de trabajo, podrán consultarlos para estas formas de adquisición de este tipo de servicios vía fibras y les darán, yo creo que a ustedes, buenos instrumentos, buenas herramientas de desarrollo en función de lo que estoy seguro se irá cada vez abriendo con más naturalidad dentro del campo energético mexicano. Esperamos que así se pongan en contacto contigo. Muchas gracias, Pedro. Así lo esperamos y cualquier duda o cuestión pueden acudir a nuestra página deloitte.com.mx. Ahí está Miguel Ángel del Barrio, que es un hombre que se ha dedicado toda su vida a este tipo de formas, de instrumentos financieros que le pueden servir a usted como persona física o moral para darle una diversificación a sus formas de inversión con garantías de rendimiento, con pocos riesgos y con una enorme perspectiva de desarrollo. Esperamos que mucho de esto se exprese en un México moderno bajo iniciativas y estos nichos de producción como son las fibras E que aquí se están presentando ante el público. 50 años después, pero más vale tarde. Exactamente, Pedro. Estoy de acuerdo. No quería decirlo, pero es que más vale tarde que nunca. Bueno, gracias Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias por haber estado aquí conmigo. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten ustedes. Aquí regresaremos con más información.